hasta hubo guerras entre las fuerzas bélicas de uno y de otro. De tal manera que en algunos momentos de la historia hubo varios papas, porque de repente el poder político no les convenía o no quería o no estaba de acuerdo con que hubiera determinado papa y movían las cosas para que se nombrara a otro. Y eso empezó a suceder porque las decisiones y la vida interna de la iglesia, y cuando digo de la iglesia en ese sentido estoy diciendo como sinónimo de la jerarquía, ya se manejaba más por intereses políticos y hasta económicos que por salvaguardar el corazón. Entonces, lo que dice aquí este trailer es importante que nosotros tengamos en cuenta. Nos dice también que en el año 321 la Iglesia cristiana recibió cierto reconocimiento jurídico que le permitía recibir y poder poseer legados o herencias, convirtiéndola así en propietaria. También en este año, el venerable Día del Sol fue declarado oficialmente Día de Descanso Nacional. Mientras tanto, se permitió una excepción en el campo para facilitar las comunidades. Todo esto se empezó a dar por edictos oficiales del emperador. Los edictos oficiales eran de cumplimiento forzoso, no eran por si yo quería o no, eran órdenes que debían ser cumplidas en los territorios dominados por el Imperio Romano. El otro edicto del año 313 otorgaban al clero subsidios económicos de los fondos públicos y eximían al clero cristiano de sus deberes civiles a fin de poder dedicarse enteramente a sus tareas religiosas y contribuir así al bien. ¿Qué sucedió con estas medidas al interior de la vida de la Iglesia? Que se empezó a fortalecer algo que con el tiempo se conoció como el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es un régimen al interior de la Iglesia conformado por aquellos que son las autoridades, es decir, la palabra del pueblo, la palabra de los creyentes ya pasa a segundo plano. Ya no es el sacerdocio de todos los creyentes, sino la voluntad de una casta que es la que domina la vida de la Iglesia. Se empiezan a crear jerarquías y los obispos que antes tenían ese reconocimiento o ese nombramiento como un resultado de servir en una comunidad. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que había obispos, ¿no? ¿Y obispos en qué sentido? El término obispo viene del griego episcopos y literalmente significa el que preside, es decir, presidente. ¿Y cuál era la función de un episcopo, de un obispo en las iglesias del Nuevo Testamento? Era en efecto una posición de liderazgo reconocida por el conjunto de creyentes, pero que no significaba un poder sobre la iglesia, sino más bien una responsabilidad de servicio. Y además que debería de tener una serie de características éticas en su vida que le dieran autoridad, ¿no es cierto? Como llevaba una vida ética muy clara y que podía ser evaluada por los demás, entonces se le reconocía una autoridad. Y en ese sentido era tomado en cuenta por la comunidad de creyentes, ¿no? Porque era una persona que con su testimonio daba evidencia de integridad, pero no era que tuviera una responsabilidad especial que nadie más pudiera desarrollar, o no era una posición de poder o de jerarquía, ¿no? Él hasta arriba y los demás a obedecer. Con el tiempo, por este maridaje de Estado, se empieza a fortalecer lo que decimos el clericalismo, de tal manera que cuando se decía la iglesia o se dice la iglesia, en realidad se estamos refiriendo a las cúpulas gobernantes de la iglesia, los obispos y después la creación
de esa jerarquía de otras categorías que no están en el Nuevo Testamento, que son arzobispo y cardenal. Ustedes saben, por ejemplo, los que eligen a los papas tienen que tener el nombramiento de cardenal. Los que están en el cónclave son solamente estos personajes, que a su vez, ¿por quién fueron nombrados? Entonces es un círculo perfecto, ¿no? Un papa nombra cardenales, solamente los cardenales escogen algunos de ellos para que sea papa, y así se fortalece el poder dentro de una casa. Entonces se empieza a clericalizar la vida de la iglesia, y cada vez el conjunto de los integrantes de la iglesia importan menos, simplemente tienen que obedecer las directivas de la jerarquía. Y la jerarquía de vez en cuando, o más bien no de vez en cuando, sino muy continuamente, decide cosas y va construyendo decisiones que van contra el espíritu del Evangelio. Por varias veces, ¿no? Se van creando, por ejemplo, en la Edad Media se toma la decisión del concepto del celibato. La Iglesia Católica había tenido sacerdotes católicos, obispos y sacerdotes casados católicos, sin problema. Pero después, como digo, en la Edad Media, por algunas razones se decide que no, que deben ser, mantener el celibato, que no pueden ser sacerdotes y menos obispos si es que están casados. Y muchas enseñanzas que no están en la Escritura, pero que pasan a ser autoridad, esas enseñanzas en la vida de la Iglesia Católica, porque lo deciden en los concilios. Los concilios empiezan a tomar decisiones para ir normando la vida de la Iglesia, que cuando uno examina esas normas, muchas de ellas iban en contra de la Iglesia, de las enseñanzas del Evangelio. Entonces, como dije, una de las repercusiones del maridaje Iglesia católica con el Estado es que tiene estas consecuencias tan interiores. Tiene aparentes beneficios, porque obviamente de ser una iglesia pobre y perseguida pasa a ser una iglesia que tiene recursos, ¿no? Una iglesia que tiene prestigio social. Ahora los obispos son bien recibidos en todas partes, ¿no? Se les rinde tributo, se les rinde pleitesía. Ya no solamente deben de ser perseguidos, sino que en realidad ellos tienen el poder de bendecir a las fuerzas del Imperio Romano para que persigan o aniquilen a otros. Pero todo esto que significa los beneficios del poder también tiene estragos. Porque como dice hay un dicho que se cita mucho de un personaje inglés que había sido nombrado Lord, que se apellidaba Acton, dice Lord Acton: el poder, todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Es una de las dinámicas del poder. Tiene un brazo seductor. Por ejemplo, ¿cuántas historias hemos oído nosotros de luchadores sociales contra la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito, contra las corruptelas y demás, pero que cuando llegan a posiciones de poder se corrompen bastante? O como decía de manera más pragmática el general Obregón en México. Ustedes saben, el general Obregón fue combatiente de la Revolución Mexicana y derrota a las fuerzas de Villa, y después presidente entre 1920 y 1924 en México. Y así, con su manera muy práctica, pragmática, a veces hasta cínica, de decir cómo se resolvían las cosas, él acuñó una frase que se hizo muy famosa: ningún general aguanta un cañonazo de 50,000 pesos de aquella época. Pero ¿qué estaba diciendo? Todos tienen un precio. Ningún general aguanta un cañonazo de 50,000. ¿Cuánto era 50,000 pesos entonces, los años 20? Ahora no sabemos, no sé, pero es una suma considerable.